7 años de Escucha Radio. Las demás solo nos escuchan. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. El stream llegó para quedarse. Por eso, Escucha Radio. 7 años de Escucha Radio. Locutor inexperto. Se venden los cursos de locución. Locutor experto. En el Top 10 de esta semana tenemos la posición número 1. Escúchala y disfrútalo aquí en Escucha Radio. Locución, operación, conducción, entrevistas y mucho más. Certifícate con los mejores. Somos Escucha Radio. Más información al 5525-1072. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! 5525-1072. Certifícate con los grandes. Escucha Radio. Hola amigos, yo soy Diana Mates de Frecuencia Angelical y los quiero invitar a que vengan este próximo sábado 6 de febrero de 4 a 8 de la noche a hacer una meditación del Día del Amor. ¿Qué vamos a hacer? Canalización y rituales con los arcángeles y ángeles del romance. Ven, prepárate para vivir una relación contigo mismo, contigo misma y tu pareja más amorosa, armoniosa y feliz. Si ya tienes pareja, fluye. Y si no tienes, encuéntrala, atráela. Este sábado 6 de febrero, de 4 a 8 de la noche, aquí en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Eje 6 Sur, Ángel Urraza 904, Colonia del Valle. Aparta tu lugar ya, 5525-1072. El stream llegó para quedarse. Por eso, Escucha Radio. 7 años de Escucha Radio. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean a Ventana Pública, como siempre un gusto saludarlos. Esta noche fresca en la Ciudad de México, son las 9 de la noche con 10 minutos y hoy es 3 de febrero de 2016. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre esta ventana se abre para ustedes con temas alternativos que nos han planteado ustedes y que nos interesan mucho. Es un espacio, como ustedes saben, ciudadano y lo que buscamos es la creación de ciudadanía. Así es de que, pues tomen su lugar porque esta hora va a estar súper interesante. Hablaremos de un tema que nos tiene muy inquietos, muy preocupados en la Ciudad de México. Y el tema del agua en realidad no solo es complicado en la Ciudad de México. Empecemos por ahí. Es un tema que nos ha alcanzado. Decíamos cuando estábamos por allá en la época de los 80s que cuando el destino nos alcanzaran, ahora sí que no habría vuelta atrás. Y miren que nos está alcanzando. El asunto de la escasez de los recursos hídricos es un tema que está en boga a nivel mundial y que por supuesto nos mantiene muy preocupados porque pues resulta que sin agua no hay vida. Y hoy vamos a platicar precisamente de la crisis de los recursos hídricos en el Valle de México. ¿Quién de ustedes que me está escuchando no ha sufrido ya la escasez del vital líquido? Y precisamente en estos días hemos estado en muchas zonas de la ciudad capital y en algunas zonas del Valle de México pues muy preocupados porque francamente no ha habido agua para nada. Y ahí estamos en las delegaciones pidiendo pipas y luego nos preguntamos qué hicimos mal, por qué llegar a estos extremos, cuáles son las crisis que se vienen, qué encierra la escasez del agua. Y bueno, para platicar de este tema, como siempre tenemos un invitado de lujo en esta cabina que ha estado muy atento, ha publicado artículos, ha estado haciendo él toda una serie de activismo en relación al tema del agua, y él es el politólogo Daniel Salazar,
a quien doy la más cordial bienvenida a este estudio. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Miriam, muchas gracias. Pues, con un placer de poder compartir contigo estos micrófonos, de poder platicar con quien nos está escuchando y compartir la visión, la información que hemos ido recabando a lo largo de estos años de activismo, como lo has señalado, tanto a nivel de territorio, a ras de suelo, como decimos en las trincheras políticas. En carne propia. En carne propia, como también en los foros a los que nos han invitado, o en su momento, en mis actividades como funcionario público o como legislador. Fíjate, si me permites, Daniel, como es la primera vez que vienes a este estudio y es una tradición ya en Ventana Pública, pues platicarle a la gente tu trayectoria. Tú vives en una de las zonas más castigadas en la Ciudad de México, donde hace falta el agua. Y no es una cuestión de hace unos días. Desde que yo tengo uso de memoria, en esta ciudad, en Iztapalapa, el líquido vital siempre hace falta y hay sequías severas. Es correcto, es la delegación de Iztapalapa, que hasta hace poco estaba señalada como la delegación que tenía el problema del desabasto de agua y de mala calidad. Ajá. Desafortunadamente el problema se está democratizando porque ahora hay otras delegaciones que se están hermanando con este grave problema. Así es. Iztapalapa es un síntesis de los rezagos que tiene nuestra ciudad. Iztapalapa es la delegación más poblada. Ahí vivimos 1 de cada 5 capitalinos. Está densamente poblada y tiene rezagos en infraestructura, o por lo menos la llegada de los servicios tardó más que en otros sitios de la ciudad. Habríamos de decir, por ejemplo, el metro. La línea A es de los 90s, la línea 8 es a finales de los 90s, y la línea 12, que apenas entró en funcionamiento, que se tuvo que detener un rato y volvió a operar. Sí. La central de abastos, que conlleva un impacto ambiental y un impacto en la circulación vehicular, en la movilidad, en la generación de basura. Y hablando en el caso del agua, el 98% de la población tiene red de agua. Le ha costado mucho a la delegación. O sea, hay un 2% que todavía ni eso. Que no tienen red. Caray. Que básicamente son los predios que están en zona irregular, en suelo de conservación, y que por esa razón no se les puede introducir el servicio. El problema ahora ya no es la falta de infraestructura, el problema es la falta de vital líquido. Sí. Iztapalapa tiene una gran paradoja. Cuando llueve, el agua es tanta que no sabemos qué hacer con ella, excepto lo que hace la ciudad: reunirla con las aguas negras y conducirla por una red municipal, una red metropolitana, inclusive lo que es el drenaje profundo, el Gran Canal, el emisor del Poniente, y ahora que está construyendo el nuevo túnel emisor Oriente, y hacer la expulsión de las aguas combinadas, y no logramos aprovechar el agua de lluvia. Entonces, es decir, no se está reutilizando, no se está reciclando, sigue habiendo una cultura del desperdicio. Entonces tenemos la temporada de lluvia con exceso y no saber qué hacer con ella, y viene la temporada de estiaje. Y nos falta agua. En primera, porque somos muchos, 2 millones de habitantes. En segunda, porque Iztapalapa se encuentra al extremo de las fuentes de abastecimiento más importantes de la ciudad, que es el Cutzamala, el Lerma. En el caso de los ríos, está el río de la Magdalena, que es el de los dinamos, y fuentes brotantes y algunos otros pequeños manantiales. Tenemos otros 2 sistemas, Chicotautla y Barrientos, pero entran por la Gustavo Amadero, y un pequeño sistemita que entra por el oriente, que se llama el tanque de la Caldera, pero que es el que menos agua aporta. Es el único que está, digamos, a tiro de piedra de la delegación. Fuera de ello, 78 pozos, de los cuales generalmente 10 están fuera de funcionamiento porque ya se agotaron, hay que esperar a que se recuperen, porque ya están sacando agua de muy mala calidad y hay que ponerle planta potabilizadora y no hay dinero para hacerlo, o por otras razones. Entonces solo disponemos de 68 pozos, cuando si tuviésemos que disponer del 20% de los pozos que tiene para abastecerse la ciudad, que son cerca de 900, nos deberían de corresponder 180, solo tenemos 68 operando. Entonces eso describe esos 2 factores: densamente poblado, alejado de las fuentes de abastecimiento, y solo tener 68 pozos. Eso por sí solo habla de las causas del por qué tenemos un gran rezago en el abasto de agua en la delegación. En la delegación Iztapalapa. Bueno, yo ya me fui a meter a Iztapalapa. Era normal que te presentáramos como iztapalapense, porque a mí me parece que precisamente tu origen
Y yo les quiero platicar que Daniel es politólogo de la UAM Iztapalapa, que por cierto, una institución que de manera permanente está haciendo trabajos de investigación, fomentando precisamente que haya discusiones de la población misma de Iztapalapa en el tema del agua. Daniel, bueno, pues le interesó esta línea, me parece muchísimo, muy importante decirlo, porque un politólogo podría tocar cualquier punto, cualquier tema político, social, cultural, etcétera, pero bueno, a ti te interesó el tema del agua y a mí me parece que debe ser también por la cuestión de dónde eres, ¿no? También has publicado artículos, has hecho entrevistas en varios medios, has sido ya legislador local por Iztapalapa precisamente, y bueno, el día de hoy me parece que eres una de las personas que tiene más información, según lo que he estado yo viendo en las redes sociales, y por eso fue que se hizo la invitación a tu persona para que estuvieras acá con nosotros, y muchas gracias por aceptar. Nos dimos cuenta que has estado pues incursionando en el tema, que has estado metido desde hace años atrás, no de ahorita, y entonces nos interesa mucho saber, Daniel, cuál es la visión tuya en relación a este problema, que es un problema global y que es un problema que ya nos alcanzó, el desabasto del agua, y no es una cuestión que vamos a vivir en 2016 y se va a acabar en 2017. Esto empieza, me parece, como bien lo decías, ya no solo es Iztapalapa, hay más delegaciones y cada vez son más, y el corte que tuvimos estos días fue verdaderamente dramático, pero también qué es lo que esperamos nosotros como ciudadanos. ¿Tú qué es lo que estás viendo? El corte del 100% del suministro del Cutzamala tuvo sus ventajas. Primero, obligó a la autoridad a reaccionar con un operativo que no tiene antecedentes. El reparto de agua. Yo creo que el esquema más cercano son los terremotos del 85. Así, de ese nivel. De ese nivel. Sus secuelas de desabasto provocó que hubiera fuertes operativos, que inclusive las pipas fueran custodiadas por fuerzas públicas en aquel año. Desde entonces no había visualizado un esquema de esta naturaleza. Inclusive estuvo hasta sobrado los operativos oficiales. Creo que aquí los medios de comunicación jugaron un papel fundamental al sensibilizar a la población y que la gente tomara providencias, guardara agua y racionalizara la que hubiese en la red, a tal grado que inclusive empezaron a aparecer fugas de agua, porque si el agua no se saca de la red, guarda presión y la tubería empieza a reventar. Entonces creo que en ese sentido fue afortunado, pone el tema en la agenda de la ciudad, el tema del agua, pero también es importante. Era necesario, además los mantenimientos al Cutzamala, porque en cualquier momento los tubos van a empezar a fracturar, y si no se reparan con anticipación, y las reparaciones pueden llevarse máximo una semana, una ruptura puede llevarse, no prevista, puede llevarse 2 o 3 semanas, lo cual metería en un caos a la ciudad, ¿no? En ese sentido, si era necesario, aunque también coincidía con las voces que decían, aplácenlo, porque ya había un rezago en Iztacalco, Venustiano Carranza, en Iztapalapa, en Tláhuac y en Tlalpan, de abasto de agua, y que si no se hubiese hecho este operativo y esta concientización entre la ciudadanía, si hubiéramos tenido problemas de violencia. Afortunadamente no se dieron, y aquellos que alertamos quizás quedamos como exagerados. Pero al final fue importante que el tema esté en la mente de los capitalinos. Ahora, no hay que perderse, porque el Cutzamala no es más que uno de 7 fuentes de abastecimiento, y entonces tenemos que ver. Pero el más importante, ¿no, Daniel? El más importante es el acuífero. Los pozos, no es el Cutzamala. No es el Cutzamala, sería la segunda fuente más importante. El acuífero nos está dando 13, 14 metros cúbicos por segundo, el Cutzamala nos está dando 9. Después vendría el Lerma, que nos da 4, T3 y 4. Y ya los demás nos dan pequeñitas fracciones hasta llegar a 29 metros cúbicos. Y entonces, el Cutzamala nos tiene que alertar de lo que está ocurriendo en todo el modelo de abastecimiento, que es un agotamiento gradual, paulatino, y parece ser irreversible de nuestras fuentes de abastecimiento. Por eso las autoridades han estado preocupadas de cuáles son nuestras fuentes alternativas, y se ha pensado en una cuarta etapa del Cutzamala, que sería el río Temascaltepec. Se ha pensado en traer agua de Tula, lo cual se antoja difícil, porque nosotros hemos expulsado nuestras aguas negras. Los campesinos han sacado las aguas así crudas y las han utilizado para riego.
y el paso de las décadas la naturaleza ha hecho su trabajo y ahora ya se generaron unos páramos. Entonces hemos contaminado y ahora que hay agua limpia no la queremos traer a la ciudad. Difícilmente los campesinos lo van a permitir. Claro. Se ha pensado en traer agua de Morelos, hay 2 proyectos, a Macusac, Poniente y Oriente, pero lo que implicaría es subir el agua para cruzar la sierra de la Jusco-Chichinahuatzin a la ciudad. Sería una proeza como traerla del Cutzamala, ¿no? Y hay otro proyecto que para Iztapalapa sería magnífico si se concretara, que es traer agua del río Tecolutla, llevando agua a la presa Necaxa y de la presa Necaxa a la ciudad. Y si se concretara sería magnífico porque por primera vez Iztapalapa estaría a la entrada de una fuente de abastecimiento importante. Sin embargo, todos esos proyectos se antojan no solo económicamente difíciles, sino social y políticamente complicados. Porque evidentemente las comunidades requieren de su agua. Hay que preguntarle a los campesinos del Valle de Toluca qué piensan de traernos el agua del río Lerma, ¿no? Y de las baterías de pozos en aquella zona. Claro. Entonces, se antoja difícil un proyecto de esa naturaleza. El gobierno de la ciudad ha volteado los ojos a mayor profundidad. Y entonces, hace 3 años, 2 años, se dio a conocer la existencia de un pozo profundo, 2.007 metros de profundidad, junto a la central de abastos. Es un pozo experimental. Con eso, digamos, hay un indicio donde se confirma la existencia de un acuífero profundo. Ese acuífero no está reconocido, el país tiene 653 acuíferos, este sería el 654, pero no está reconocido. Falta mucho para que pudiera la Conagua declarar la existencia de este acuífero y que la ciudad pudiera utilizar esta agua. Y determinar si eso no... Si es viable. Viable, ¿no? Porque de este pozo están sacando 70 litros, parece ser que de 20 parámetros solo 2 están fuera de norma, que es temperatura y algún otro elemento. Pero un pozo, como suelen decir nuestros abuelos, ¿no? Una golondrina no hace verano. Un pozo no es suficiente, se requieren por lo menos 20 perforaciones para hacer un modelo tridimensional, conocer los alcances de la profundidad, la amplitud, lo largo del acuífero, sus zonas de recarga, y entonces la Conagua hacer una declaratoria y poder determinar cuál es la explotación en forma racional. Pero además lo otro, que es la preocupación de muchos investigadores académicos y ambientalistas. ¿Qué va a pasar si se explota ese acuífero profundo? Nos vamos a seguir hundiendo como ocurre con el acuífero que actualmente estamos explotando. Leía yo que nos hundimos 15 centímetros por año. 20 promedio, en algunas zonas 5, en otras 10, en otras 40 centímetros. Uy, mucho más marcado. Fíjate que estaba también leyendo que estaban por hacer una perforación en la zona de la Magdalena Mixhuca. La están haciendo. Desde el año pasado, pero están detenidos los trabajos. El pozo, o sea, no hay resultado todavía. No, todavía no. El pozo que comentamos, que se llama San Lorenzo, y luego la gente confunde San Lorenzo y Iztapalapa, no, en realidad es junto a la central de abastos, solo que el título de concesión de ese pozo trae el nombre de San Lorenzo. Bueno, ese pozo tardaron 1 año y medio en perforarlo, costó 80 millones de pesos. Y ya para este segundo pozo profundo se está utilizando torres de perforación como la perforación petrolera. Entonces la torre es muy pesada. Aunque mejoraron el suelo, o sea, también va a traer consecuencias. Sí, aunque no inmediatas, en el sentido de que se está dando dentro de la ciudad deportiva, al margen del río Churubusco, el entubado casi esquina con Añil. Entonces, aunque mejoraron el suelo, la torre se hundió. Y entonces la tienen que desmontar y tienen que volver a mejorar el suelo para volverla a montar porque es muy muy pesada. Entonces eso ya va retrasando los trabajos. Claro. Ahora no sabemos también cuánto va a costar porque la anterior fue 2.007 metros, esta se pretende a 2.200 metros. Entonces de menos se van a aventar otro 1 año y medio para saber qué va a pasar con ese pozo. Y estamos hablando apenas de 4 perforaciones que se hicieron en el año del 86, después de los terremotos. Pemex hizo perforaciones para tener evidencias y hacer una nueva reglamentación de construcción. Entonces hablamos de 6 perforaciones y se requieren por lo menos 20 para hacer ese modelo. Entonces va a tardar todavía un buen rato de años para saber qué pasa con ese acuífero. Y mientras las otras fuentes vienen disminuyendo se siguen su agotando. aportación. Caray, qué preocupante. Daniel, nos piden que hagamos una pausa. Vamos a leer comentarios en cuanto regresemos. Está interesantísimo lo que nos están comentando en el chat varios amigos y amigas. Y fíjate que curiosamente, pues están mencionando la delegación Iztapalapa como una de las más afectadas, que es por donde empezamos precisamente esta ventana. Bueno, yo les dejo. En un momento regresamos. Estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio.
el siguiente. Prepara tus inquietudes. En un momento se reabre esta ventana pública. El stream llegó para quedarse. Por eso, escucha radio. 7 años de Escucha Radio. Locutor inexperto. Se venden los cursos de locución. Locutor experto. En el top 10 de esta semana tenemos la posición número 1. Escúchala y disfrútalo aquí en Escucha Radio. Locución, operación, conducción, entrevistas y mucho más. Certifícate con los mejores. Somos Escucha Radio. Más información al 5525-1072. ¡Ay, véale! Apúntele bien. 5525-1072. Certifícate con los grandes. Escucha Radio. Amiguitos, recuerden, cada gota que derrames es cada vida que eliminas. Y si no reflexionamos, nuestro mundo se secará. No lo olvides, nuestro mundo se secará. Es cada vida que eliminas. Si no reflexionamos, nuestro mundo se secará.
stream llegó para quedarse. Por eso, escucha radio. 7 años de Escucha Radio. Atrévete a dar absolutamente todo lo que siembras y das. Lo cosecharás y recibirás de manera multiplicada. Regresamos a un universo infinito. Aquí en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y les agradecemos muchísimo a quienes nos están escribiendo. Dice Manolo, Iztapalapa, una de las delegaciones castigadas en el servicio del agua. Daniel Salazar, ¿qué propones al gobierno del Distrito Federal para tratar de mitigar este gran problema de desabasto de agua? El reparto de pipas ya no es suficiente. ¿Hay acaso otro tipo de estrategia? Ahorita te comentará nuestro invitado Manolo lo que opina sobre lo que nos estás comentando. También está Luisa Islas, dice, recuerdo a Jorge Legorreta con este tema del agua y efectivamente, como lo dice el invitado de hoy, en Ventana, si hay agua más que el gobierno a través de los años está sacando, pero hay un gran pozo de agua por donde está el centro de la ciudad. Pero aparte que si hay agua, hablar de derechos del agua, el agua sí es gratuita, más no la extracción de ella. Muchas gracias Luisa Islas por tu comentario. También está Jorge Pedro, dice, tienen que retroalimentarse los mantos acuíferos, pero la depredación ambiental, estos gobiernos son carroñeros en toda la extensión de la palabra. Ellos van por otros intereses. Ahí está Marcelo Ebrard, lucró y se fue a vivir a Francia. Muchas gracias Jorge Pedro por estar tan atento de la ventana, como siempre un gusto saber de ti. Está Violeta Yups que dice excelente programa, querida Miriam Cruz, muchos saludos a tu invitado Daniel Salazar. Carmen Martínez Torres que está en Infonavit Iztacalco dice saludos y excelente programa el de hoy. Muchas gracias. Si quieres, Daniel, entrarle a los primeros comentarios que nos han hecho. Sí, claro que hay cosas que se pueden y se deben de hacer de inmediato. Si hacemos un recorrido rápido sobre el suministro de agua, vamos a ver cómo las fuentes han venido disminuyendo. En el año de 1995 a la red se suministraban cada segundo 35.2 metros cúbicos o 35.200 litros cada segundo. Para el año 2014 solo se suministraban 29.000 litros de agua por segundo, o sea, el 16-18% menos, pero con una población mayor. Lo grave de esto es que el sistema de aguas de la Ciudad de México señala que para el 2025 solo se van a suministrar 19.000 litros de agua por segundo, con mayor población para entonces, dentro de 10 años. Sí. Entonces este problema del desabasto pues va a ser creciente, pero aquí hay un dato que hay que resaltar, que el propio sistema de aguas de la Ciudad de México reconoce, el 42% del agua se pierde en fugas. Y no vayamos a pensar que toda el agua se pierde en fugas de la red municipal, porque al año más o menos entre 28.000 y 30.000 fugas se reportan, pero el 70% son fugas en los domicilios. Entonces ahí los ciudadanos tenemos mucho que hacer. Hay que recuperar, hay que evitar perder el agua en las goteras de lavamanos, de la regadera, cambiar nuestros hábitos de consumo, cambiar accesorios en los muebles de baño para que sean de bajo consumo y desde luego el gobierno tiene que sustituir las regaderas también, las regaderas, ¿no? Sí, en lugar de 20 litros por minuto, pues unas de 3.7 y hay tecnologías que ayudan a que digamos el regaderazo sea con confort, que es lo que luego la gente dice, pues que me baño con una regadera así de esas de agujeritos chiquititos y siento que no me alcanza. Pero es un asunto de percepción, ¿no? Sí. Pero al final hay tecnología que ayuda de todas maneras Estamos a esa percepción, acostumbradísimos, ¿no? A echarnos agua hasta que el problema está tan grave como para que eso pase a segundo o tercer término. Pero entonces se está perdiendo el 42% de agua. Más allá de que cambie la ley o de filosofar sobre este grave problema, lo primero es que hay que evitar la pérdida de agua a través de red, porque ese 42% irónicamente representa un poco más del volumen de lo que implica traer agua del sistema Cutzamala. Es decir, de 300 kilómetros de distancia a menos de 1,000 metros de altura, con el costo de energía eléctrica y la contaminación que se debe generar por generar, valga la expresión, esa energía eléctrica, y ese volumen es el equivalente al que se pierde en fugas. Entonces el gobierno se tiene que dar la tarea de cambiar la red de agua potable. Estamos hablando que del 97 a la fecha se han cambiado 2.300 kilómetros, son muchísimos.
pero la ciudad es una de las más complejas hidráulicamente hablando en el mundo y tiene más de 12,000 kilómetros de red, así es que todavía falta mucho por hacer. El gobierno entonces debe hacer un esfuerzo de aplicar recursos en la sustitución de la red de agua potable. Pero también en el caso de que hubiera recursos suficientes para hacer un programa sostenido de 500 kilómetros, por poner una cifra, para que en unos 12 años se haya cambiado la red de la ciudad, que implicaría que los ciudadanos también hagamos nuestra parte, porque ahora hay lugares en donde se llega a hacer obra y la gente no quiere obra, quiere agua, pero no quiere la red de frente de su casa o que se la cambien, porque les molesta que va a haber polvo para la casa, o no pueden meter el auto al garage, o ese tipo de cosas. Entonces aquí todos debemos de poner de nuestra parte. O esto que acaba de pasar, ¿no? De que hay mantenimiento al sistema Cutzamala, y entonces pues ni modo, tiene que haber mantenimiento un día, ¿no? Es correcto. Y uno está protestando, ¿cómo? Me dejaron sin agua, no me pude bañar, tuve que ir a la delegación a pedir una pipa, etcétera, etcétera. Yo vengo de una reunión con jóvenes hace un par de horas, y uno de ellos me hacía una pregunta muy directa. Para los jóvenes, ¿qué representa el tema del agua? Les digo, te la voy a simplificar. Hace 30 años nosotros podíamos echarnos una cascarita y correr a la llave de la casa y tomarse el agua de la llave. O en la escuela, uno se tomaba el agua del bebedero sin problema. Esto ya no puede ocurrir. Y hoy dile a un adolescente, a un joven, tómate el agua de la llave, es imposible. Y para ellos el agua embotellada es lo común. Es lo que han visto. Entonces, que para nosotros hace 30 años el agua embotellada no existía. Claro. Bueno, si esto ha ocurrido en 30 años y el agua se ha convertido por su escasez, a veces real, a veces inducida, se ha convertido en una mercancía, esta mercancía llamada agua, ¿qué va a costar en 10 o en 15 o en 20 años? Claro. Oye, mira, nos está escribiendo André Castañeda, dice, gran programa. Como bien decías al inicio, creímos que el futuro no nos alcanzaría. Eso va para mí. Pero he aquí, nos alcanzó. ¿Qué haremos con la escasez de agua y aparte con la probable privatización? Saludos a tu invitado y a ti, amiga, felicidades. Muchas gracias, André Castañeda, un abrazo. Está Fermón, dice, sigo estudiando en la Universidad de la Vida. Saludos a todos, buenas noches. La guerra es y será del agua. Nos llueve que nos inundamos. Tenemos sol que nos quemamos. Tenemos viento que nos tiran los árboles. ¿Cuál es la verdadera reforma energética? Dice Fermón y nos deja eso para la reflexión. Nuevamente está Manolo, dice, ya no es cuestión de presupuesto, es cuestión de cultura del ahorro. Recuerdo el eslogan de hace tiempo, gota a gota el agua se agota, y se hizo realidad. Reutiliza, reusa, trata las aguas grises y cierra el ciclo. Concuerdo contigo, Fermón, le contesta Manolo. Muy bien, pues muy interesante lo que dicen nuestros amables ciberescuchas, y me regreso a lo que decía André Castañeda, el tema de la probable privatización del agua. El año pasado vimos un activismo impresionante en redes sociales y también vimos que hubo una iniciativa ciudadana que estuvo dando la batalla contra una iniciativa de ley que le llamamos la ley Korenfeld, por quien la propuso, y que al final de cuentas no se subió, no pasó y está ahí, digamos, de manera latente en la palestra, pero no se ha subido y puede ser que en muy poco tiempo lo hagan. ¿Qué opinión tienes de esto, Daniel? Fue una dura batalla, pero afortunadamente se lograron concurrir varias circunstancias. Una de ellas es que era un año electoral y entonces esta emergencia de la sociedad podía civil ser alto. Y de representantes populares de la izquierda, independientemente de su origen partidista, y en este proceso, esfuerzo de la Coordinación Nacional de Agua para Todos, que permitieron presentar una propuesta ciudadana alterna que era inacabada, pero que al final se presentó y que resultó un excelente contrapeso a la pretendida ley Korenfeld. Pero el factor, en mi opinión, que más le pesó al gobierno y al PRI en su momento para retirar esta, porque además no era una iniciativa, sino que ya había sido dictaminada fuera de las prácticas legislativas, porque aún en caso de urgencia debían ser 48 horas para que se pudiera dictaminar. Se dictaminó en menos de 12 horas. En una tarde-noche, por correos electrónicos, llegó a los integrantes de las comisiones para que a las 11 de la mañana se dictaminara, y se dictaminó, o sea, fuera de la práctica legislativa. Entonces de ahí se vio que era un albazo. Las desafortunadas declaraciones del presidente
de la Junta Política, en ese momento Manlio Fabio, en donde dijo, bueno, vamos a regresar las comisiones para que la vuelvan a leer bien, sugiriendo que eran poco entendidos los investigadores académicos y diputados que se oponían, generó mucha molestia. Ofendió a muchos sectores de opinión y finalmente el secretario de Gobernación se comunicó con los diputados que se oponían a esta dictaminación y les dijo, ahí muere, la bajamos. Y nosotros pensamos que... Y la bajaron por un cálculo electoral, porque hubiera sido un alto costo en las elecciones de entonces, ¿no? Del año pasado. Sin embargo, podemos prever que en el segundo periodo de este año vuelvan a presentarla. De hecho, Nueva Alianza ya presentó una iniciativa desde el mes de septiembre o el mes de octubre, no tengo muy claro, y allí está. No conozco los contenidos, pero sin duda pueden esperar a septiembre, presentarla un día, mandarla a dictaminar en un par de días y llevarla al Pleno en 8 días para la Cámara de Diputados y 8 días después al Senado de la República. Fast track. Como lo hemos venido viendo. Como hemos visto otras el reformas. El proceso legislativo, fast track. ¿No? Y entonces, ¿qué implicaría esto? Si nos atenemos a la esencia de la ley Korenfield, a que con la justificación de que se necesitan grandes inversiones para atender la demanda de agua, entonces hay que darle cavidad a la iniciativa privada, pero no para la construcción, para el mantenimiento, como suele hacerse con la obra pública en cualquier ente de gobierno, municipal, estatal o federal, no. Esa ley Korenfield implica prácticamente la extracción, distribución, operación, comercialización, cobranza, tanto del agua como el tema del drenaje. Lo único que faltaba en esa ley Korenfield de entregarle a la iniciativa privada era captar el agua de lluvia. Lo único que no todo el proceso hidráulico y de comercialización estaba en manos de la iniciativa privada y la lógica es muy sencilla. La iniciativa privada, como empresa que lo es, pues no va a subsidiar, se va a ir a los costos reales y va a ir por su margen de ganancia. Y entonces pensar que a la iniciativa privada le entreguen, por ejemplo, un trasvase llamado Sistema Cutzamala, que va a implicar disparar las tarifas para los usuarios, para la población. Entonces, pensemos, Iztapalapa, que le llega poquita agua del Cutzamala, en manos de la iniciativa privada, ¿qué va a implicar? Poca agua y extremadamente cara. Carísima. Entonces, nosotros lo vemos como una paradoja. Alguien dirá, con una visión más amplia, sí, pero Iztapalapa no es el ombligo del país, cierto, pero lo que pasa en Iztapalapa está pasando en muchos otros lados. En todo caso, Iztapalapa solo es como el ícono del problema, no es el único sitio donde existe el problema. Entonces, no podemos permitir que en aras de entregarle nuestro único recurso que tenemos disponible los mexicanos, que es el recurso hídrico, porque ya entregamos el energético, ¿no? Ya entregamos nuestras tierras, ya lo abrimos, pues entregárselo a la iniciativa privada va a implicar pues el encarecimiento de este recurso, que de por sí ya es escaso y en muchos lados de mala calidad. Ahora, Daniel, esta iniciativa ciudadana de la cual nos platicaste hace un momento, ¿qué fortaleza le ves tú? Debo decir que estábamos comentando esto en la pausa y da la impresión de que todavía no es una propuesta acabada. La mayor fortaleza que yo le veo está implícita. Se planteó hacer la Ley General de Aguas el año pasado para sustituir la Ley Nacional de Aguas. Y esto con motivo de la reforma al artículo 4 constitucional, donde se estableció el agua como un derecho. Y entonces, en la última línea del cuarto constitucional, de esta parte donde se establece el agua como un derecho, de ese párrafo, se señala que la política en la materia debe estar acompañada de la participación ciudadana. Ahora bien, esta iniciativa de Agua para Todos es precisamente la iniciativa ciudadana, porque a los ciudadanos no nos consultan cómo van a definir las políticas públicas, los programas y las inversiones. Se hacen consejos consultivos y se invitan algunos connotados investigadores académicos que lo más que pueden hacer es levantar la voz, pero no tienen derecho de voto.
y no pesan en un esquema de representación donde están las autoridades y los empresarios del ramo. Entonces la voz aislada de un representante ciudadano no pesa en la toma de decisiones. Y entonces este ejercicio que hicieron nuestros amigos de Agua para Todos me parece que tiene la mayor fortaleza, porque materializa esta partecita de la reforma constitucional, la participación ciudadana. Es un tema tan importante, tan estratégico, más estratégico inclusive en unos cuantos años que la propia energía eléctrica. La energía solar o la energía del gas y del petróleo. Este recurso es tan importante como para que los ciudadanos estemos al margen de la elaboración y de la toma de decisiones en política pública. Fíjate que, ya esa es tu opinión en relación a las fortalezas de esta iniciativa, y lo que yo preguntaría ahora ¿es viable? ¿Políticamente consideras que se vaya a retomar esta iniciativa ciudadana? Pues aquí lo importante es ver cómo está la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y cómo los partidos de izquierda se agrupan para poderse oponer, pero de cualquier manera, aunque todos se agruparan, suponiendo que en el PRD, el Movimiento Ciudadano, en Morena, en el PT, aunque el PT no está representado en la Cámara ya, aunque todos esos se agruparan, de todas maneras no les da para detener la aprobación de una nueva ley. Con una mayoría simple están del otro lado. Y entonces aquí es importante que la sociedad organizadamente acompañe a los legisladores que se opongan a esta ley que pudiera ser privatizadora, porque desde luego tendría muchísimo más peso la movilización social en determinado momento. Hay aspectos muy importantes que se pueden rescatar y que son de avanzada. Por ejemplo, esa iniciativa contempla los derechos de los pueblos originarios. Los pueblos originarios se asentaron en donde había agua, tan básico como eso. Y esta nueva ley pretende despojar a los pueblos originarios de los derechos sobre el agua. Entonces, ¿en qué conflictos sociales vamos a generar si en comunidades que tienen sus pozos, que tienen sus manantiales, simple y llanamente se los van a entregar a la iniciativa privada para decirles, esto ya no te pertenece, esto ya no lo puedes administrar, ahora lo voy a administrar yo y te voy a embotellar el agua para vendértela? Se van a generar múltiples conflictos sociales, y esta iniciativa de Agua para Todos contempla esquemas de participación directa de la sociedad organizada y no solo de grupos originarios. En el Estado de México hay pozos que no operan los municipios, están en manos de grupos de comuneros y son muy eficientes y no están sobreexplotados esos pozos, porque su explotación es racional, se utiliza solo para la comunidad en donde está el pozo. Pero cuando ya hablamos de la participación privada, que necesita tener su margen de ganancia, pero que además la va a comercializar fuera del ámbito de influencia de ese pozo, entonces es cuando viene la depredación de la fuente de abastecimiento. Fíjate, ahorita que comentaste eso, hemos tenido en esta ventana por lo menos 2 casos. Uno es el de Tláhuac y otro San Bartolomé Yalco, donde incluso hubo detenciones de los ciudadanos que salieron a evitar pues que se iniciara la obra, precisamente para que los manantiales que tienen ellos ahí pues fueran, ellos dicen, ni siquiera iban a ser compartidos con la gente de la comunidad, sino más bien se iban a llevar el líquido a otros lados, y lo evitaron, Y algo muy similar nos vinieron a platicar vecinos de Tláhuac, muy preocupados, por cierto, de lo que vaya a ocurrir. El problema se ha ido radicalizando de tal suerte que en ocasiones se generan movimientos que quizá les falta como mayor información. Yo revisé particularmente el tema de San Bartolo, vi los planos y caminamos por donde iba a introducirse la red. ¿Qué ha ocurrido en San Bartolo? Estuviste bien enterado. Que digamos, ese manantial abastece solo una cantidad de la población, pero San Bartolo ya tiene barrios. Y entonces esos barrios no se surten de ese manantial porque ya el agua no les es suficiente para poderlos abastecer, y entonces ellos tienen que abastecerse con pipas. Entonces el planteamiento era extender una línea para que de un tanque que recibe agua del sistema Cutzamala pudiera llegar a esa zona. Alguien prendió la mecha y dijo, esa línea viene directo a nuestro manantial para llevarse el agua.
Sí. Y la autoridad no tuvo la pericia, la capacidad de tener interlocución para explicarles, para que ellos verificaran cuáles eran los alcances de esa obra. Y cuando se generó violencia, pues ya no hubo un puente de entendimiento con ellos. Entonces, ahí sí desconozco finalmente cuál fue el resultado. Conozco que hubo violencia, hubo detenidos, y se asumían como detenidos. Estuvieron en la cárcel políticos. 9 meses, Es correcto. bueno, algo así. Pero ahí faltó que nadie quiere, canales que de entendimiento, canales de entendimiento. Ellos lo reconocieron en esta mesa, que no había un puente de comunicación con ellos y mucho menos una consulta de lo que iba a haber ahí. Esa es la otra parte. Ajá. Es ahí la importancia de que se le consulte al ciudadano. Claro. Se puede politizar un tema, y por la falta de información puede haber un grupo que apoye una posición radical que está fuera de lugar. Pero si la autoridad tiene la capacidad y los mecanismos institucionales de hacer llevar la información, de que se racionalice, de que se publique, que sea transparente, al final de cuentas el ciudadano sabe reconocer cuando algo va a ser para su bien, por más que un grupo se cierre o se oponga a una obra de esta naturaleza. Pero si el gobierno empieza a poner la mano dura, entonces suma el mensaje para el ciudadano y ya no es la obra, ya es la actitud de la autoridad la que se rechaza y se pierde la posibilidad de alguna mejora, ¿no? El valor del diálogo tan importante, ¿verdad? Es correcto. Que debiera estar por encima. Lo último que te leo hoy de nuestro chat, dice Manolo nuevamente: Daniel Salazar, a tu opinión, ¿para cuántas generaciones próximas de seres humanos habrá agua? Considerando que, bueno, había que señalar un principio. El agua es un recurso que nunca se va a acabar. Si nos atenemos a la ley de la física de que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? La materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El agua siempre va a existir en sus diferentes modalidades. Lo que se está empezando a escasear es el agua que es apta para el consumo de los seres humanos. Se plantea que una generación biológicamente es a 25 años, entonces en condiciones actuales estamos viviendo la última generación que va a tener condiciones de consumo de agua satisfactorios. Me parece que ya la próxima generación no va a tener esta posibilidad, a menos que la compre como una mercancía muy, muy encarecida. Si uno revisa rápidamente los mapas de los conflictos internacionales, se va a dar cuenta que no solo es el problema étnico, religioso o por el petróleo. El pleito es también por los territorios en donde hay acuíferos y esa agua la requieren las poblaciones. Entonces las guerras por el agua ya no son a futuro, ya son un presente. Claro, y mira que veíamos películas que nos decían que habría guerras y nos parecían absurdas por el agua. Ciencia ficción. Y hoy estamos viviendo en carne propia la escasez de líquido que un día no pensamos que nos fuéramos a acabar. Parodiamos tu frase, el futuro no nos va a alcanzar, ya nos alcanzó. Nos está rebasando, y he de decir, la realidad o el futuro es narizón y ya nos lleva por una nariz, así es que tenemos que ponernos las pilas, porque hoy vivimos los síntomas de la crisis. 4 o 5 años vamos a estar viviendo la crisis misma. Tal cual. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, mira, ya se nos fue la hora y fue muy grato platicar contigo. Quedan muchas cosas pendientes, yo te ofrezco, Daniel, que sigamos platicando. Valdría la pena hacer un programa dirigido a ciudadanos y ciudadanas donde podamos establecer por lo menos, ¿por qué no?, algunos parámetros de atención que podríamos instalar en nuestro hogar en relación a este tema, para empezar a cuidar con mayor conciencia el agua. Yo creo que todos y todas a nuestra manera ya lo estamos haciendo, pero quizá no sea suficiente aún lo que estamos haciendo como sociedad, y nos toca una parte importantísima de prevención, de educación para los niños y las niñas, que mira, ya es una generación que viene mucho más consciente, pero aún así tenemos que seguir trabajando en la creación de nuevos hábitos y finalmente en este proceso de crear ciudadanía de manera permanente. Es correcto, crear ciudadanía con nuevos hábitos, con una nueva cultura, con una nueva visión. Así es. Daniel, muchas gracias. Al contrario, Miriam, es un placer. Ha sido un gusto, amigos y amigas, se nos acabó la hora, qué barbaridad, ustedes saben que esto se va volando. Sin embargo, insisto, podemos seguir platicando de otras aristas de este tema
Como siempre es un gusto contar con las opiniones de ustedes. Muchas gracias otra vez, Daniel, por estar aquí. Muchas gracias especiales hoy a Marta Diosdado, que ha hecho el enlace para esta entrevista. En verdad es un honor que nos hayas apoyado. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de realidades en este espacio. Yo me despido, no sin antes agradecer, por supuesto, la generosidad de nuestro director general de Grupo Escucha. Él es Antonio Basbar y está acá afuera. Muchísimas gracias a nuestro productor Irwin Molina, que está aquí a mi lado izquierdo, y también le agradezco a Jared, una disculpa, Jared, se me va todavía tu nombre, que está haciendo esta transmisión magnífica. Muy buenas noches, aquí hemos hablado de realidades. Yo soy Miriam Cruz y lo seguiremos haciendo en retransmisión el próximo viernes y en vivo el siguiente lunes. Hasta la próxima. Tú eres responsable de todas las experiencias y personas que atraes a tu vida. El universo te responde en función de la frecuencia vibratoria. Por lo tanto, vibra alto, pensando, hablando, sintiendo y actuando positivo. Únete a Universo Infinito en su próxima emisión aquí en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas.